Si tienen sus Biblias, sácanlas, ábranlas al Nehemías capítulo 13. Vamos a ver hasta dónde llegamos en capítulo 13. Si vamos muy apurados hasta terminarlo y alistar para el siguiente libro que sigue del libro de Esther. Esther. Y la otra, mientras se estén ubicando en sus Biblias en Nehemías 13, esta es la clausura del libro, del reporte. El libro de Nehemías es como un reporte. Graba los detalles de las cosas que pasaba. Y parte es un reporte, parte es como parece como el diario personal de Nehemías también. Porque escribe como sus oraciones y escriba su clamor a Dios en ciertas situaciones también. Pero también está dando reporte de las cosas para que rinde cuentas, ¿verdad? Porque él era oficial de gobierno. Recuerda, capítulo 1 lo encontramos en el reino de los persas, ¿ok? Babilonia conquistaba al Judá y los llevaba a cautividad. Pero recuerda de Persa conquistó a Babilonia. Y Dario y Jerjes son reyes persas, ¿no? Y Artajerjes. Entonces él fue enviado de parte de Persa para venir como un diplomato de Susa, capital, y venía a reconstruir la ciudad de Jerusalén, ¿no? Y en esto, pues ya le dieron la fecha, estoy dando repaso, pues la fecha en que recibió la carta, que hicieron la carta de reconstrucción de Jerusalén, abarca y marca el comienzo de las profecías de Daniel 9, donde profetiza cuántos años y días hasta la entrada triunfal, la primera venida del Mesías. Y sin coincidencia, todo por soberanía, esa palabra no me sale, del Señor Jesús, hasta el día 69, 7 de años. Entonces, hasta la fecha Jesús entró a Jerusalén, ¿no? En abril del año 32, entró a Jerusalén. Y en ese día no se dejó ser adorado. Y bueno, el libro de Nehemías, como en este cuento, detalles que brinde, están ahí para nosotros, para que nosotros aprendemos, para que nosotros crecemos. Y si creemos que la Biblia, en lo que dice la Biblia, o que lo que dicen en 2 de Timoteo 3:16, que toda escritura es inspirada por Dios y útil para nosotros. Okay, entonces si está aquí con nosotros, es inspirado por Dios y útil para nuestro crecimiento, para nuestra edificación y en algunas veces nuestra corrección, para reprendernos y corregirnos, que a todos nos gusta ser reprendido y corregido, ¿verdad? Pero también nos instruye, nos anima, nos enseña, pero nos equipa y nos completa para cada buena obra. Y en este entonces ya terminaron el muro. Construyeron el muro, construyeron todo. Ya estaba apuntando notas, dándome repaso. Dije, ¿por qué estoy poniendo tanto repaso? Pues gracias a Dios, ¿no? Dije, pues en la conferencia, ¿no? Lunes hubo sesión, martes 5 sesiones, 5 estudios, miércoles otros 5, hoy otros 2. También dije, siento como que cubrimos tanta escritura, dije, necesito darme repaso para agarrar otra vez el ritmo de Nehemías. Pero en esto, levantaron el muro, venían mucho ataque, mucha distracción del enemigo, mucha amenaza del enemigo, muchos tácticos del enemigo que hemos visto, en la cual veremos hoy. Pero también vimos algo hermoso, comenzando en capítulo 7, cuando terminaron el muro, juntaron el pueblo se juntó, leyó la palabra
y prestaron atención a la palabra. En esto seguimos, porque al escuchar la palabra, se les cortaron al corazón, tenían mucha convicción, empezaron a llorar, pero no se sometían a sus emociones, se sometían a la palabra y gozaron en este día por haber entendido la palabra y celebraron las fiestas, celebraron los tabernáculos, estaban pasando literalmente horas diarios en la palabra, escuchando y respondiendo en confesión y adoración y acciones de gracias, que es adecuado para nosotros cuando pasamos tiempo en la palabra. Si escuchas de Dios, pues hay cosas que confesar, hay adoración que rendir a Él, porque damos cuenta de quién Él es, y abundamos en acciones de gracias y adoración y confesión. Y hicieron pacto y miramos listas de nombres en 11 y 12 y la administración y todas las cosas establecidas en su orden. Ya que estaban dedicando el muro, eso es en la dedicación del muro. Dice aquí en versículo 1, dice, aquel día se leyó el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Y eso es donde comienza. En este capítulo veremos varias reformas y varias de Nehemías, pero primero comienza, están leyendo el libro y dice, ok, estas personas, amonitas y moabitas, ellos no pueden estar dentro de la congregación, ¿no? Y eso es interesante, ¿no? Porque ambos, ¿alguien recuerda un nombre de moabita? De una moabita famosa, Ruth, ¿no? Obviamente es con mucha misericordia y gracia, ¿no? Pero ella se sometía, ¿no? Y venía. Pero ellos, los moabitas, no eran permitidos estar en la congregación. Y refiere a lo que pasó en el libro de Números con ellos, de Balaam. Números, lo puedo poner de 22 a 24, toda la situación que pasaba. Balaam era profeta y Balac, creo que Barak contrató a Balaam a maldecir el pueblo. Y dijo, no puedes maldecir el pueblo de Dios, ¿no? Una cosa que el mundo hoy en día está olvidando, ¿no? En su rechazo de Israel. Nunca más, jamás he visto perdón por esa desviación, tantos cristianos dar su espalda a Israel, como hoy en día está pasando, por movimientos de libre palestino, que créeme, todos que están en el libre palestino en sí no quieren ir a vivir en Palestina, te aseguro, ¿no? Pero Israel, un pastor de hecho, me acuerdo, lunes o martes en la noche estaba platicando, dijo, es que la cosa es, no estamos a favor de las pólizas de ellos, las pólizas políticos, o el presidente de ellos. Estamos a favor del pueblo de Israel. Podemos estar a favor de Israel y condenar actos políticos ahorita, porque no son una nación cristiana, pero Dios no ha terminado con su pueblo. Y recordamos esto, oramos por ellos y estamos a favor de Israel. ¿Va? Bueno, regresando al texto aquí. Ok, perdón. Pero los amonitas y moabitas, Balaam quería maldecir, no podía, que trataba mal y cada vez que iba para maldecir a Israel terminó bendiciéndolos. Es el mismo tipo de que puedo ir con ellos y que Dios le dijo no, pero pidió otra vez y dijo, bueno, ya me está exigiendo tanto, ve.
¿Y qué le pasó? Estaba montado sobre su burro y ¿qué pasaba con el burro? ¿Cómo? Ya lo contestó, pero luego que le pregunté otra vez, ya no quiere echarme los ojos. Y sí, el burro habló, ¿no? Y va la broma de pastores, ¿no? Si Dios pudo hablar a través de un burro en aquel entonces y lo sigue haciendo hasta hoy en día, ¿no? Entonces, vengo directo de una conferencia de pastores, ¿no? Y nos echamos, ¿no? Pero habló y empezó a pegar al burro. ¿Por qué me pegas? Y él empezó a discutir con un burro porque quería maldecir al pueblo, pero no pudo y terminó bendiciéndoles, ¿no? Pero los amonitas y Moab la salía a distraer, entonces eran condenados. Y es interesante, dice, tan sencillo, ¿no? Vemos la razón porque estos grupos de personas luego no querían realmente, como si no podían vencerlos, su deseo como pueblo era hacerles tropezar. Y muy típico del enemigo de que si no puede, vencernos por enfrente y así, pues bueno, para que nos cause tropiezo, ¿no? Eso es lo que hicieron, intermezclaron y empezaron a hacer sus prácticas, según ellos religiosas, pero eran actos inmorales. Y sus mujeres, y hasta que causó matanza en el pueblo, unas plagas. Y por eso este pueblo, y muchos de los pueblos que estaban alrededor de Israel está volviendo a ser reconstruido. Hay pocos de ellos, necesitan, no está mal que son pocos, pero tienen que ser dedicados y entregados. Y acaban de hacer un pacto con el Señor. En capítulo 10 vimos este pacto que ellos hicieron, los términos del pacto que hicieron también, ¿no? De no mezclar, no dar sus hijos. Y dieron cuenta que estas personas desde entonces y siempre han querido intermezclar con el pueblo para causarle tropiezo. Dios es sabio. Dios es muy sabio y quiero hablar acerca de esta ley porque ellos lo ven y dicen, muy bien, vimos cómo la aplicaron, pero Dios es muy sabio porque Él es sabiduría, ¿verdad? Ok, estamos de acuerdo que Dios es sabio. Y según nosotros, yo creo que todos estamos de acuerdo que Él sabe cuál es lo mejor por nosotros. Estamos bien todavía, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces, cuando Él en su sabiduría y su conocimiento eterno de todas las cosas y las potenciales de todas las cosas, te dice, no mezcles ahí, no te metes ahí. Aquí, Señor, no te metes en esta cosa aquí, que no lo toco. Sí, así lo voy a dejar, ¿no? Y así andamos. Entiéndele que el Señor en su sabiduría y por su amor por nosotros, las cosas que Dios pide por nosotros y de nosotros son para nuestro bien. No es para ejercitar control de nuestras vidas y ser Dios omnipotente y me tienen que hacer esto porque sí. Dios es un Dios que nos ha demostrado amor y gracia tras amor, tras gracia, tras misericordia, tras su buena voluntad. ¿Y cuántas veces he repetido todo esto? Entonces sabemos, si Él está pidiendo, dando aviso de algo, es por nuestro bien. Es que gente dice, pues es que suena feo o qué racista hoy en día, ¿no? Era una palabra para Israel. El concepto entendemos. La palabra por ellos físicamente era no meter con estas naciones porque ellos iban a perder su identidad con estas naciones. Dios mandó a Israel al Egipto y los egipcios eran racistas. Ellos se creían una raza superior de los demás.
Entonces ellos no querían mezclar con los hebreos que eran ahí. Déjalos que ellos... ¿Y qué pasa? Se desarrolla en una nación y Dios manda 70 personas y saca millones. Y utiliza esto. Pero las otras naciones de Canaán en la tierra prometida quieren intermezclar para que Israel sea como uno de los pueblos entremezclado con todos ellos. ¿Y qué? Pero con sus costumbres también y por las relaciones. Entonces Dios dijo, ellos no, por su historia, entiéndale que es para su bien. Nuevamente, números 22 a 24, si quiere leer la historia de Balaam y Barak y todo lo que pasó, el burro que hablaba, ahí están números. Dice aquí en versículo 3, dice, entonces cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Sucede parece muy sencillo, ¿ok? Entonces, ¿qué hicieron? Ok, eso es lo que dice la palabra, no debo de hacer esto. Y mira, yo hice lo que muchas veces hacemos en nuestras mentes y corazones. Yo cambié la palabra y sin intención y ya me estoy cachando. No puedo hacer esto y muchas veces decimos, es que no debo de hacerlo. ¿Ves la diferencia? Yo no puedo hacer esto. Yo no puedo pecar. Es que no debo de pecar. ¿Cuál es más fuerte? Es que no puedo. Pero muchas veces en nuestra carne lo relaciona, es que no debo de, pero no es que como que no puedo hacerlo, y podría hacer. Y ahí va la carne haciendo razón, ¿no? Para no sonar tan fuerte, pues mi mente rápido lo cambió a debo. No, la palabra lo dice, no podemos. No puede mezclar en esta área. Y ellos dijeron, no podemos, entonces, con permiso. Obviamente, podemos ver amonitas, ahorita vamos a ver acerca de los amonitas, pero a los moabitas, pues está Ruth, pero que se someta a todo. Esa es una excepción, pero no es la regla. Y la excepción no debe de ser la regla, pero ellos... Entonces, cuando la palabra le dictaba una cosa, y esto tenía que ver mucho con las relaciones y las amistades y las personas que permita meter y intermezclar con la congregación y las influencias de ellos en el pueblo de Dios, ellos dijeron, con permiso, la palabra me instruye, con permiso. Y ¿sabes? ¿Cuántos dicen que esto es fácil? O a lo mejor yo no lo miro fácil, para decirle. A veces se les preguntas, ¿no? Yo no lo miro fácil, lo miro difícil, porque ¿cuántos han tenido que, por alguna convicción del Señor, distanciarse de una persona por la influencia de ellos? O de cosas del mundo, porque ellos, amonitas y moabitas, en sí representan el mundo que en sí quiere atacar la voluntad de Dios. Porque le dijo, ellos salieron en contra del pueblo de Israel. Salieron entonces y querían maldecirlos. Entonces, como cuando no pudieron, entonces los causó tropiezo. Y Dios dice, no ve a tal lugar, no te juntas con tal persona, no te arrimas, no tratas de agradar a ellos porque te van a hacer tropezar. No escuchas tal cosa, no miras tal cosa. Te va a hacer tropezar. Dios en su sabiduría sabe lo que está en nosotros, mejor de nosotros mismos, mejor que a nosotros mismos, y nos advierta. Y cuando recibimos esta advertencia del Señor, ¿le hacemos caso o decimos, pues es que, seguro Dios? A ver, ¿no? ¿A cuántos, no? A una cosa... un ejemplo, ¿no? Estamos en la playa, ¿no? Y uno llega al agua y se da la vuelta rápido. ¿Por qué? Está fría. A ver, le quito los zapatos. A ver, asegurarme que... Oh, sí, está frío. Y otro, ¿está frío? Sí.
A ver, y todos se van probando, está como, pero ves hielitos flotando ahí, ¿no? O algo así, ¿no? Estamos en, no sé, Antártica, ¿no? Se la va a creer, ¿no? No lo vas a probar, porque ves ahí glaciales y otra cosa en el agua y va a decir, ok, sí está frío el agua. No necesito probarle para saber lo que es. Y la palabra nos abre nuestros ojos a la realidad de las cosas, pero muchas veces sentimos como que no lo tenemos que hacer caso. Y entramos o metimos en algo. ¿Qué va a pasar si uno mete en este agua que está con hielo? La hipertermia que le va a pegar. Pues literalmente se pueden enfermar. Nadie va a decir, a ver, ¿no? Y se mete. No, decimos, no, pues ya, ni vamos a meter, no vamos a aventarnos ahí. Sería muy necio, con toda advertencia, todavía seguir en esta cosa. Pero con asuntos del mundo, asuntos con nuestra relación con el mundo, a veces no hacemos caso al Señor, pensamos que es que los demás tropezaron. Todos que se han metido en esto se han tropezado, pero a ver si tropiezo yo. Está como, aprende las lecciones de que han sido aprendidos, ¿no? Esa es una lección, gente dice, pues uno tiene que aprender. Sí, uno tiene que aprender. Pero cuando alguien más ya ha aprendido esta lección de la forma dura y te quiere advertir, es una necedad de volver a cometer el error, asegurar sí, cierto, eso no funciona. Sí, cierto, es de tropiezo. Y eso está hablando de estas personas porque Dios quería apartar su pueblo y ser la única influencia sobre ellos. Que ellos no estaban tropezando en el mundo, que no estaban recibiendo influencias de gente que resistía la obra de Dios. Y mira, y te van a decir extremista, radical. ¿No? Sé que muchos lo hacen. ¿Vas a la iglesia otra vez? ¿No? Aquí viene con sus cosas de Dios otra vez, ¿no? Yo les decía, cuando me alejaron muchos amigos porque ya no querían pasar tiempo conmigo, y yo me molesté porque ya no quieren pasar tiempo conmigo, pues es que ellos no querían escuchar de la palabra, porque cuando uno va tomando serio su caminar con Cristo, pues ojalá que lo estamos platicando de ellos, es lo que está en nuestro corazón. De la abundancia del corazón habla la boca, entonces para ellos la convicción. Y luego me di cuenta, pues bueno, ¿por qué estoy agüitado? Porque dejaron de invitarme al bar, o me dejaron de invitarme a salir al club o otra cosa. Dije, pues bueno, gracias Dios, que ya va eliminando esto mejor. Pero la cosa es, si están acercado con esto. Imagina, yo no sé, ellos oyeron esto, se separaron Israel de los mezclados con extranjeros. Ellos estaban en la congregación, no puedes ser amonita. ¿Tú de dónde eres? ¿Eres amonita? Ok, con permiso. Y le empuja por un lado, imagina. Eso no hubiera sido fácil. Pero empiezan a echar. Pero sabían que su responsabilidad hacia la palabra de Dios, que es hacia Dios, es mayor hacia nuestro deber o responsabilidad a cualquier cosa de este mundo o cualquier persona. Y cuando nosotros damos cuenta que nuestro deber hacia Dios por su obra de salvación que ha hecho en nosotros es mayor. Es mayor. Todos bien sabemos, ¿no? Si, ¿no? De joven, si tu papá, tu mamá dice una cosa, luego si el hermanito dice, no tenemos que hacerle caso, va a decir, ¿cuál autoridad es mayor? ¿Del hermanito o del papá?
Aunque el hermanito puede ser muy enfadoso y yo sé, yo era mi hermanito. Puede ser muy, ay no, hay que ser. Sabes que la autoridad es de ahí, ¿no? Y cuando entendemos la autoridad de Dios, pero entendemos que las cosas que nos pide son para nuestro bien, para ayudarnos a acercar a Él, para ayudarnos a llegar a la meta, ¿no? Es de nuestra carne rebelde que dice, tú no me mandas, ¿por qué me lo dijiste y ya no lo quiero hacer? ¿Verdad? Eso es de la carne y la rebeldía pecaminosa. Y mis respetos a ellos en este caso, porque pasó otros asuntos con ellos también, y que ellos le hicieron caso. Vamos a seguir a versículo 4, dice, y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había aparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas del incienso, los utensilios y el diezmo del grano, el vino, del aceite que estaba mandado dar a los levitas y los cantores y los porteros y la ofrenda de los sacerdotes. Mas todo esto, yo no estaba en Jerusalén porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui a rey. Al cabo de algunos días pedí permiso del rey para volver a Jerusalén. Entonces supe el mal que había hecho Eliasib con consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiase las cámaras y hiciera volver ahí los utensilios de la casa de Dios y las ofrendas y el incienso. Vamos a comenzar aquí con varias reformas. Lo que pasa es Nehemías regresa a Persia, y ahí aparentemente una contradicción, pero nada más yo quiero aclarar. Dice rey de Babilonia, ahí. Pero no dice que era persa, sí. Persia conquistó a Babilonia, entonces el rey de Persia es el rey de Babilonia, porque lo había conquistado. O sea, era el único rey, entonces elige también ese rey en ese entonces sobre Israel, también sobre Judá, porque es el rey de Samaria, rey de ellos, rey de Siria, porque ya son conquistados por el rey de Persia, que Artajerjes. Entonces, ya, eso, muy bien, para explicarlo, por si eres alguien que lo lee y dice, pero no quiere de Persia, pero aquí dice Babilonia. Bueno, así se explica fácilmente. ¿Qué pasaba? Ahora, encontramos con esta figura Tobías, donde le hicieron una casa, una depa, ¿no? Un depa para él. ¿En dónde? En la casa de Dios, ¿no? Pues bueno, pues ahí tengo el futan ahí en la oficina, ¿no? Pero dices, pues es una depa, pues ¿qué tiene? Pues tiene bastante. Uno, este lugar era apartado, dice en versículo 5, ese era el lugar donde guardaban las cosas, donde deberían de guardar las ofrendas, las cosas dedicadas al Señor, fueran entregadas a esta persona. Ahora, el sacerdote tenía que haber sabido mejor, pero le habían aparentado. De hecho, encontramos que es literalmente pariente de él, ya se casó, ¿no? Entonces lo dejan, ¿no? Una de las razones por
porque se habían jurado anteriormente de no dar hijas y tomar hijas, ¿no? Pero ahorita, después lidiamos con ello y a lo mejor para la otra semana, pero aquí miramos que este Tobías tenía, o sea, una cámara. Solamente los sacerdotes y los levitas tenían derecho de estar ahí. Y Tobías, pues bueno, ¿qué es Tobías? Pues ¿por qué no miras al Nehemías 2:10 cuando primero encontramos Tobías? Dios 2:10 es cuando Nehemías llega a Jerusalén la primera vez. Ese es uno de dos personas que se indignan en gran manera, se enojan en gran manera porque alguien quiso bien para el pueblo de Dios. Pero dice, porque oyéndolo Sanballat, luego en este capítulo le digamos con Sanballat, Horonita, y Tobías el siervo, ¿qué es? Amonita. Pero regrésate 3 versículos, ¿no? 3, 4 versículos al versículo 1 y que dice, quienes no pueden estar ni pueden estar en la congregación, los de Moab y los de Amón, los amonitas y moabitas. Y ahí, ¿qué hicieron? Hicieron una recámara para una amonita. ¿No? Pensé en tantos memes como, ¿no? El ¿ah? No, ¿cómo? Tan obvio. Dices, nosotros super espirituales de este lado de todas las cosas. Dejaste entrar en un lugar que tenía que ser dedicado a Dios, alguien del mundo. Y esto es muy típico de los tácticos del enemigo y hay cristianos y nosotros mismos lo hacemos. ¿Qué de nosotros debe de ser dedicado a Dios? Pues todo, ¿verdad? Todo. ¿O hay un parte que no debemos de entregar a Dios? ¿No? Alguna parte de nuestra vida o nuestro ser, nuestro corazón, mente, amar a Dios con todo lo que eres. Corazón, mente, fuerza, espíritu, todo, alma. Ese es el primer mandamiento, amar a Dios con todo. Somos el templo del Espíritu Santo. Formamos bien coordinados, Efesios 2, el templo del Espíritu Santo como congregación, pero 1 Corintios capítulo 6 dice, no son suyos, son comprados por Dios y tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Hemos sido comprados por precio, glorificamos a Dios en nuestro espíritu y cuerpo, las cuales pertenecen a Dios. 1 Corintios 6, 18 a 20. Y aquí en el templo, en los atrios del templo, le hicieron lugar para el enemigo. Todo este libro, cada vez que encontramos Tobías, simboliza el enemigo, simboliza. Primero llegan, burlan, intimidan, hacen planes de atacar. Ellos son los que, él es parte del grupo que invita. Dice, hey, Nehemías, ven, platica con nosotros, con toda la intención de matarlo en la junta. Y cuando él no le hace caso, tienen planes de atacar. Ellos juntan otros pueblos y ahí se están alistando ataques. Entonces ellos tienen que trabajar con la cuchara en una mano pegando bloques y con el otro con una espada viendo no podían ni descansar. ¿Por qué? Por Tobías. El enemigo, hasta ahorita todo lo que hemos visto en él simboliza el enemigo. ¿Y dónde está ahora? En el mismo templo. ¿Qué onda con esto? Y le digo, ¿qué onda con esto? Pero, como decía, estaba cuando leí esos capítulos y apuntando unas notas, recordaba que, pues bueno, en esos días también estuvimos en conferencia de pastores titulares, ¿no? Y ellos estaban
Pues algunos de nosotros, muchos de nosotros tenemos pecado que confesar al Señor, ¿no? Hasta los pastores tienen que lidiar con su pecado. Tenemos que lidiar con nuestro pecado. Y tan rápido que soy para echar sobre Israel, recuerda, muchas veces dejamos lugar para el enemigo. Y lo que debe de ser dedicado a Dios, dejamos que el mundo tenga influencia ahí. Cuando hablamos de pureza, porque tenía que purificar nuevamente esos lugares. Pureza es de un solo recurso, de un solo fuente. Hay pureza físico, donde pues habla de la inmoralidad o la moralidad y modestidad, donde uno se aparta, se guarda para esta relación que Dios, pero el corazón de pureza en sí, si somos para ser puros, que es la voluntad de Dios para nosotros, nuestra pureza, es que somos tan únicamente de Dios. Esto es pureza. Somos tan solos de Dios. Nuestra única fuente y recurso para nuestra vida es Dios. Y si somos, ¿no? Si realmente creemos en Jesús, crees en Jesús, salvación, perdón, todo lo que viene, somos de Él, somos entregados a Dios. Creer en Jesús y entregarse a Jesús es uno en lo mismo. A veces tratamos de diferenciar, hacerle niveles a lo que es en un paso. Y yo entiendo, hay ciertos procesos que pasan, personas, a veces fallamos y gracias a Dios por su gracia, pero la intención es ser solamente de Dios. Aquí viene Nehemías y como buen líder lo ve. No dice que preguntó a ni nadie. No dice que fue a hablar, ¿cómo se llama? Él dice, sí, ven, quiero platicarte de una cosa que hace él. ¿De quiénes son esas cosas? Esa es un área para cosas entregadas a Dios. ¿De quiénes son estos? Es de Tobías. El Tobías que mandaba cartas para intimidarnos, el Tobías que nos atacaba, el Tobías que se burlaba de todo. Ese Tobías sí. Boom, y se arroja. Dice que se toma y se avienta todas sus cosas. Imagina acercándote al templo ese día y ahí va Nehemías. Con permiso. Y ahí va aventando las cosas, ¿no? Y todos sus muebles para afuera. Porque no iba a jugar con este área. ¿Eres dedicado a Dios o eres dedicado a Dios? Si somos dedicados a Dios, a veces va a haber limpiezas profundas. Y él va a encontrar esa recámara donde quieres guardar cosas, donde Él quiere entrar y lo que debe de ser entregado a Él, donde queremos guardar cosas que vienen del mundo, del enemigo. ¿Y qué debemos de hacer con ellos? Tal como hizo Nehemías. Para afuera. Unos que lo comparan con buen líder, pues de aquí comienza una limpieza del pueblo, porque Nehemías se había ido y la cosa es, se había ido, algunos estiman entre 10 a 12 años, regresó porque él pidió un cierto permiso para completar la obra de los muros y que comienza la reconstrucción de la ciudad. Y encargó personas y eligieron personas de los líderes y uno en 10% que viviera en la ciudad para reconstruirle. Y dijo, ok, ya está encaminado y todo y encomendado todos y líderes y así, y él tiene que volver a su puesto de copero del rey. Luego vuelve a pedir un permiso y cuando regresa, pues el templo, encuentra a Tobías ahí, comenzando una reforma en el templo. Lo saca y lo dedica nuevamente. Como digo, no jugaba nada, no metía en nada de esto de, pues, a ver, ¿sabes qué nos dijo? Pues poco a poco.
Pues poco a poco, que es nuestra excusa muchas veces por no andar bien con Dios. Pues es que poco a poco, hay cosas que pasan poco a poco. Pero cuando Dios revela el pecado en nuestras vidas, no es para que poco a poco, lentamente vamos alejando del pecado. No, es para que lo corte, considera muerto y lo dejamos. Y poco a poco vamos aprendiendo cómo caminar más firme en la justicia. Pero pecado es cortarlo. Y suena cortante porque es. No hubo nada de junta, no hubo nada de plática. Dijo, eso no. Simplemente lo sacó, lo arrojó y le pidió limpiar para volver a dedicarlo al uso que debe de ser. Y lo que está hermoso, porque en cuanto lidia con el asunto, las cosas se vuelvan a servicio de Dios. Son más aptos, entonces hay más espacio, hay más lugar para servir al Señor. ¿Cómo vemos nosotros pecado en nuestras vidas o en las vidas de nuestros hermanos? En versículo 8 dice, me dolió en gran manera. Casi puedo imaginar Nehemías llorando. Le dolió en gran manera. O sea, él no, cuando escuchó en el capítulo 5 de cómo los líderes estaban aprovechando del pueblo, se tomó un tiempo, ¿verdad? Era como un asunto tomó un tiempo, meditó, y fue y fuertemente regañó a todos esos líderes. Nehemías no era un tipo de que jugaba con pecado. El pueblo, y sabes que no lo hacía con otros, sino el pueblo de Dios, porque estos mismos se habían comprometido a caminar con Cristo. Y aquí vamos a ver, siguiente semana cuando terminamos el capítulo, como esta palabra, lo tienen que buscar, porque en inglés se usa una palabra, pero traducido directo es compromiso, y nosotros pues entendemos compromiso, pensamos dedicación, pero la palabra, o hay una palabra que busqué, no sé, y cada vez que lo uso, muchos no lo conocen, pero sí lo busqué, pues, en diccionario y todo, ¿no? Transeguir es dejar tu posición de llegar a términos en medio con otros. Pero la cosa es que lo estaban haciendo con cosas dedicadas a Dios. Y lo que es dedicado a Dios, que debe de ser nuestras vidas, no debemos de dejar lugar para nada y llegar a términos con el mundo o con el enemigo. Efesios 4 dice, no dejes lugar para el enemigo. Y aquí en Nehemías hicieron recámara, hicieron un departamento en el templo para el enemigo. Y a veces lo hacemos. A veces hacemos un buen lugar para que el enemigo esté cómodo en nuestras vidas. Y eso es por pecado que no arrepentimos, eso es por asuntos que no entregamos a Dios. Y el enemigo está aquí súper cómodo en medio de todo, así que corrompe todo. Lo que pasa es que en los atrios, que con el enemigo hay una amonita, influencia del mundo, en medio de esto, corrompe el resto del servicio al Señor. Corrompe todo. Porque no tenía que purificar esta cámara. Se dice que purificaban las cámaras. Que indica que todo tiene que ser limpiado otra vez. Para ser dedicado y puesto al uso correcto. Cuando dejamos lugar para el enemigo, su propósito es tropezar. ¿Cuáles son las intenciones de Dios con nosotros? Son intenciones de bien. Todo lo que Dios pide de nosotros es para nuestro bien. ¿Qué es la intención del enemigo?
Jesús lo indica en Juan 10 cuando habla del ladrón. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. En Jesús es vida. He venido para dar vida y vida en abundancia. Pero el enemigo viene para estorbar, robarte de lo que Dios quiere, matarte a ti y destruirte. Y no solamente, si tiene oportunidad, quiere destruirte. Y si Él puede meterse en un lugar que debe ser dedicado a Dios y que estorba que tú sirves a Dios, estorba que tú estés dedicado a Dios, Él va a entrar. ¿Qué hacemos? Arrójalo. Arrepienta. Lo entregas a Dios. Dios en su gracia nos dio arrepentimiento. Nos dio la confesión. Porque si confesemos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonarnos y lavarnos de toda maldad. Y cuando andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión con Él y unos con otros. Y la sangre de Jesús nos purifica, nos lava. Él está constantemente purificando, pero es porque tenemos comunión con Él. Está restaurado. Pero vemos estas cosas que no deben de estar, los confesamos en arrepentimiento al Señor. Él nos lava, purifica y ya estamos caminando con Él otra vez. ¿Sabes qué? Lo que vemos en la palabra cuando esto de arrepentimiento, esto de confesión, es que Dios sabe que no lo vamos a poder hacer. Dios sabe que lo vamos a regar. Dios sabe que vamos a meter cosas que no deben de estar ahí. Pero nos lava en el lavamiento por la palabra, nos instruye en la palabra, nos dirige, nos reprende por la misma palabra. Entonces, si hay cosas que están ahí en el lugar que debe ser dedicado, Señor, pues ¿qué? Sácalo. Obviamente un espejo ahí. ¿Por qué? ¿Qué dice Jesús? No ve para quitar una pajita del ojo del otro cuando uno trae una viga, ¿no? Pero no dice que no puedes ayudar a tus hermanos. Quita la viga y ayuda. Ayuda unos a otros, que llegamos a la pureza, que llegamos a la meta. ¿Cuál es tu perspectiva al pecado? Al Nehemías le dolió en gran manera. ¿Le cometió él? Él ni siquiera estaba, pero no dio excusa. Lo vio este pecado en el pueblo y dijo, ¿sabes qué? Lo vamos a quitar. No dijo, pues ni modo para ellos. ¿Sabes qué? Se siente bastante difícil llamar la atención a otra persona de pecado. Porque, y va a la mente con un montón de respuestas hipotéticas. Pues qué diría, qué va a hacer, cómo va a responder, me va a rechazar, cosas que no han pasado, pero que posiblemente podrían llegar a pasar. Eso no es basado en realidad. Es basado en un miedo de cómo ellos responden. Pero considera el otro lado. ¿Y qué pasa? Posiblemente también, si no lo dices nada, que esta persona termina en el infierno, alejando de Dios. No vale, dice, la palabra nos dice, si ganamos un hermano, hemos ganado una alma. Si llamamos la atención y uno arrepiente, has ganado tu hermano por la vida. Y aquí Nehemías dice, me dolió en gran manera. No hizo nada, entonces, no hizo nada, no, limpió, lo sacó y dedican esos espacios de nuevo. Como tal y pum. ¿Cómo pude haberse advertido esto? Pues Tobías ya era bien conocido que era amonita. Justo antes, no es coincidencia que está en el contexto de que escuchen y saben que los amonitas no deben estar ahí. Y esa es la cosa, cuando somos honestos con nosotros mismos, hay veces hay cosas que no damos cuenta. Siendo sincero, a veces, híjole, no di cuenta que hacía esto, ¿no? Pero el pueblo bien sabía que Tobías era amonita y que bien sabía que el amonita no debe de estar
dentro de la congregación o dentro del templo, en los atrios. No estaba en el lugar santo, estaba en los patios, pero le hicieron lugar, en las bodegas. Es obediencia a la palabra. Obediencia a la palabra es parte de la voluntad de Dios y es para nuestro bien. Y cuando le hacemos caso, evita mucha pena después. No hay ninguna vez en mi vida que he arrepentido de haber obedecido a la palabra de Dios. Hay un montón de veces que he arrepentido de no haberlo hecho caso, de no haber obedecido a la palabra. Pero cada vez que obedezco a la palabra es de bendición. Ninguna vez he estado avergonzado o arrepentido o aguitado de haber obedecido. Entonces, cuando conozcamos la palabra de Dios y nos instruya, deje que nos instruya. Es enseñanza, instrucción en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado por cada buena obra. El enemigo quiere detenerte de servir al Señor. El enemigo quiere detenerte de estar entregado a Dios. El enemigo quiere hacerte ineficaz para el Señor. Cuando Dios quiere hacer todo lo opuesto. Y Dios puede usar nuestra vida, que puede hacernos eficaces en sus manos. Dios quiere cumplir su voluntad en y a través de nosotros. Y cuando caminamos en obediencia, vamos a estar haciéndolo. Entonces el enemigo quiere estorbar esto. Porque odia la idea de que tú tienes la vida eterna. Que tú recibiste la redención que hay en Jesús. Hazte la pregunta, ¿quieres ser mejor agente del diablo o agente del Señor? Agente del Señor. Pues yo creo que todos, pues yo quiero ser agente de Dios en vez de un agente del diablo, ¿no? Pues ojalá. Bueno, le hice pregunta retórica, espero que es obvio, ¿no? La respuesta. Pero en esto es entonces por fe en Jesús. Y la fe obedece a Él también. Se demuestra. Y Dios en su gracia nos está diciendo, ay, ¿cómo que podías dejar que esto entrara a tu corazón? ¿Cómo que podías dejar que esto esté en tu vida? ¿Cómo que estás? Él está diciendo, mi hijo, suéltalo. Mi hija, suéltalo. Deja, aparta y sé lleno de mí. Recibe, acerca. No, Él nos lava para que Jesús, porque Jesús quiere presentarnos bien. Dice su palabra, quiere presentarnos. Entonces, muchos entran la idea de que yo no puedo acercar a Dios porque yo hice esas cosas. Dios pagó todo para que tú podrías acercar a Él. No te va a negar porque Él pagó el precio. No te va a negar recibir lo que esforzó para darte. Eso es la gracia, eso es la salvación, eso es su amor. Acerca con Él. Deja que Él te muestre. Hey, esta recámara ahí que está atrás de la puerta. Quédate aquí, Señor. Bien sabe, pero nos permita confesar. Nos trae a confesión y arrepentimiento. Es su benignidad que nos guía al arrepentimiento. Porque nos ama. Amén. Vamos a orar. Quedamos ahí en versículo 9 y luego terminamos siguiente semana el capítulo. Señor, te doy gracias y te pido, Señor, que nos escudriñes nuestros corazones, intenciones y influencia en nuestras vidas. Ayúdanos a apartar de lo que no es de ti y a correr y a aferrarnos a todo lo que eres tú, Señor. Ayúdanos. Te amamos, Señor. Aumenta nuestro amor para ti, Señor. Y queremos ser útiles para ti. Queremos ser a estos vasos de honor, instrumentos, mi Dios, en tus manos. Purifícanos, Señor. Y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Pues bendición.